Muy buenas, bienvenidos a este video. Soy estudiante de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Les voy a hablar acerca de la cuenca Batán. La cuenca Batán como tal es una cuenca que se encuentra localizada en el municipio de Pacho. Vamos a hablar acerca, digamos, de la morfometría de la cuenca como tal, sus componentes biofísicos, el recurso edafológico, climatología y un par de conclusiones realizados los análisis de cada uno de estos componentes en la cuenca. Como tal, la morfometría de la cuenca pues se descompone, es una cuenca aproximadamente grande. Tiene 208,27 kilómetros cuadrados, longitud axial de 21,58 kilómetros. El ancho de la cuenca es aproximadamente 8,61, una clasificación de orden 7, es decir, cuenta con bastantes afluentes que pues en sus momentos ayudarían en caso de una precipitación, a recolectar las aguas más rápidamente, aunque pues al ser, digamos, de forma oval redonda, es moderadamente susceptible a recoger estas precipitaciones como tal. Se obtuvieron, digamos, por medio de los datos iniciales, se calculó como dábamos anteriormente, coeficiente de compacidad y su factor de forma. Pasamos a otros datos ya más específicamente correspondientes, digamos, a la longitud del río principal o de la afluente principal, que en este caso es el río Batán. Como tal, posee una sinuosidad de 1,07 y se verificó la densidad de drenaje como tal de la cuenca, que quedó en 4,02, es una densidad altísima. La sinuosidad que nos muestra, digamos, este coeficiente de la sinuosidad de 1,07, que prácticamente no tiene meandros, o sea, su cauce es prácticamente recto, prácticamente no tiene meandros. La pendiente, digamos, allá mediante el programa ARGIS dio un valor aproximado de 33,52%, es una pendiente alta. Esto tal vez se debe o se genera, digamos, que si uno verifica, digamos, la orografía de la cuenca como tal, en la parte alta prácticamente son elevaciones altísimas. ¿Por qué lo referencio? La cuenca como tal tiene alturas que varían desde los 1300 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar. Entonces prácticamente como le comentaba, tiene una pendiente alta en la zona, o su parte más alta en la cuenca. ¿Qué nos causa, digamos, este tipo de pendientes? Que cuando hay una precipitación, la velocidad escorrentiva va a ser altísima, sobre todo en las zonas altas. Ya, digamos, llegando a la cuenca, a la parte media de la cuenca, la velocidad de esta escorrentiva disminuye, aunque pues un factor importante es que debido a la cantidad de afluentes mismos, por decirlo así, se generan, digamos, grandes acumulaciones de agua. Esto relacionado, digamos, con la parte de los suelos, que son suelos casi prácticamente impermeables, suelos limosos, arcillosos, que no permiten la absorción, la infiltración del agua como tal, pues generan, digamos, bastante escorrentía superficial. Aquí tenemos otros datos de la cuenca misma, calculados con la curva isométrica, como lo son la escorrentía superficial, altitud mediana de 575,98 metros, la altitud media 1152 metros, la elevación media aproximada de la cuenca está en 2504 metros sobre el nivel del mar, y la pendiente media de la olla calculada mediante curva fue de 21,26%. Esta, digamos, es la gráfica Holo. En ella vemos representada el río principal
Batán, donde se presentan las diferentes pendientes. Allí tenemos la pendiente media de 0,8%, una pendiente constante de 0,30 y la ponderada. Como pueden ver, digamos, la azul es una pendiente, es la pendiente prácticamente que lleva al río, el cauce principal. Esa fue hallada mediante el programa ARGIS, se dibuja el cauce principal y se mide longitudinalmente entre curva y curva la distancia, y mediante teorema de Pitágoras se halla, digamos, unos datos correspondientes y se halla tramo por tramo, por decirlo así, la pendiente de este afluente. Ya tenemos, digamos, la pendiente más que viene, la pendiente que es de color naranja, viene desde la altura de la parte más baja, 1300, hasta los 3586. En este caso pues sería la pendiente constante, que es la más alta, que es de 30%. Y la pendiente, digamos, ponderada, la más bajita, que pues esa se dibuja entre la parte media de la cuenca como tal y se referencia contra el punto más bajo, que ese prácticamente nos da el 0,05%, es una pendiente baja. Esto tal vez debido a la misma, como les comentaba anteriormente, la cuenca en su parte media y parte baja son pendientes bajísimas, mientras que, digamos, ya llegando el intermedio entre la pendiente, entre la parte media de la cuenca y la parte alta, posee altísimas pendientes de más o menos del 30%. Esos son riscos prácticamente. Tenemos aquí el cálculo del rectángulo equivalente, donde comparamos, digamos, cada uno de los intervalos que anteriormente mencioné con un rectángulo con la misma área. Allí, como podemos ver, prácticamente nos representa el intervalo 5, 6 y 7, que son intervalos donde se encuentra, digamos, la cuenca media. Son grandes áreas, entonces son alturas que van desde los 2000 a los 2500, son las alturas más importantes, es decir, pues la zona o la área más grande de la cuenca ocupa alturas entre los 2000 metros sobre el nivel del mar y los 2500. Esa área aproximadamente es del 60%, referenciándonos aquí con la gráfica de la curva isométrica, donde en la parte de abajo, digamos, tenemos el área acumulada y contra las cotas como tal. Entramos a uno de los componentes físicos de nuestra cuenca. Entre ellos está la parte socioeconómica. Aquí referenciamos, digamos, los tipos de cultivo, agricultura, ganadería, el tipo de economía que se maneja en esta zona. Más específicamente, pues en el municipio de Pacho, pues prácticamente es el Pacho y sus veredas aledañas que poseen o que pertenecen a esta cuenca. Como les comentaba, bueno, tenemos cultivos de lo que son, digamos, tubérculos en la zona alta de la cuenca. En la zona intermedia y ya baja poseemos ya cultivos de caña de azúcar y de cítricos. Estas áreas aproximadamente nos dan 23,6% del total. Tenemos aquí la ganadería de las zonas de pastoreo. Son, digamos, la mayor parte o la mayor área de nuestra cuenca. Están entre las dos, suman un porcentaje de 45,36% del total. Se puede decir que nuestra cuenca prácticamente está dedicada a la ganadería y a la zona de pastoreo. Esto es un impacto amplio sobre la misma cuenca, pues prácticamente ya no posee, digamos, lo que son bosques que ayuden a controlar la evaporación. Entonces se genera una evaporación rápida, pues no posee, digamos, árboles que no eviten el rayo directo o el sol directo, y se genera evaporación más rápida de lo normal. Tenemos aquí ya la parte de los bosques y, digamos, un porcentaje de áreas de bosques reforestados como tal. El porcentaje de bosques nativos está en 11,46%. Estos bosques nativos están dados más hacia uno de los cerros, prácticamente hacia el nacimiento como tal del río Batán.
puesto que ya hacia los otros cerros que posee nuestra cuenca ya no tiene la misma captación de la neblina. Por decirlo así, digamos, los vientos como tal nos trasladan las nubes hacia estas zonas altas y debido allí al bosque nativo, a la vegetación de la zona, se genera, digamos, rocío que pues poco a poco va alimentando pequeñas quebradas, pequeños yacimientos que van a dar a unos ríos y quebradas más grandes, generando en este caso, digamos, el nacimiento de nuestro río Batá. Entramos en la parte de recursos efológicos. Tenemos aquí nuestra escorrentía, donde se referencian nuestros suelos como tal. En ellos están los suelos, como les comentaba, de tipo arcillolita y lodolitas. Estos datos pues los sacamos de la parte del IGAC, que tiene unas planchas y tiene las zonas de las que pues, se puede ver ahí al fondo de nuestra diapositiva, donde nos posee, digamos, las fallas que tiene, el tipo de suelo, y esto se va referenciando. Tenemos también aquí nuestro dato de evaporación. Ese dato pues se sacó con la estación Negrete. Es una estación que está cercano a nuestro municipio de Pacho, estación climatológica. Es de anotar que pues a esta zona es de tipo bimodal. O sea, tenemos dos temporadas de lluvia, por decirlo así, en nuestra zona. Una es mucho más precipitada, como la podemos referenciar, que está entre el mes de enero y el mes de julio. Posee de 105 a 956 milímetros de evaporación, discúlpenme, de la parte de evaporación. Aquí podemos ver, digamos, la capa vegetal de nuestra cuenca. Esta es una imagen satelital, bueno, que ya fue procesada y adaptada, digamos, a los relieves como tal de la zona. Lo blanco que podemos referenciar son las nubes, es decir, son zonas donde se posan las nubes y no continúan, se quedan allí, pues no superan esas alturas, pues generan, digamos, el rocío para estas zonas y nacimientos de agua. Las zonas, digamos, más oscuras son en sí, digamos, las zonas con bosques prácticamente nativos o que no se han tocado. Las zonas ya, como pueden ver, a la zona de abajo, esta zona de la parte de abajo, es donde encontramos al municipio de Pacho. Y ya estas zonas, digamos, son terrenos como tal que se tienen, digamos, de agricultura, ganadería, cultivos, que pues ya han sido intervenidos y que pues ya no tienen la misma cobertura vegetal que antiguamente tenían, que es el bosque nativo como tal que recolecta nuestras aguas. Aquí tenemos, como pueden visualizar, esta zona, lo que les comentaba, son pendientes altísimas, son prácticamente cerros, y ya hacia la zona más baja, las cuencas, la parte más baja, son pendientes ya más mínimas que han sido, por decirlo así, cultivadas para ganadería o cultivos cítricos que tenemos allí. Como se referencia, ahí tenemos las intersecciones, en este caso las grandes montañas, cerros que posee nuestra cuenca. Como son aquí referenciados: el Cerro del Sombrero, Cerro El Guarumo y Cerro El Espejo. Climatología. En nuestra parte de climatología tenemos aquí un cuadrito, un resumen de nuestros datos. Algunos de nuestros datos fueron obtenidos del POT del municipio de Pacho, otros de la parte, digamos, de la CAR, de la estación Negrete, y algunos, digamos, fueron referenciados con algunas páginas de internet que manejan, digamos, algunas climatología y datos específicos de eso. Aquí vemos una temperatura promedio de 22,9 grados centígrados. Esta temperatura es referenciada prácticamente a nuestro municipio de Pacho, o por decirlo así, más cercano a la estación Negrete. No sabemos, digamos, porque pues lógicamente al ser cerros entre los 3800 son temperaturas hacia estas zonas muchas más bajas, ya digamos, por decirlo así, en temperaturas donde es el punto de rocío, como se referencia, de 9,62 grados centígrados, son zonas frías.
Poseemos vientos de 13 km por hora, humedad relativa de 43.1%, son humedades tipo media, no son 100% digamos humedades altas, entonces tienden más a la parte seca, a ser un sector más seco, o sea un viento seco, no tan húmedo. Visibilidad de 10 kilómetros, una presión atmosférica de 1028 megawatts, bulbo húmedo 22,9 grados, bulbo seco 22,9. El radio mezcla o el alcance digamos de nuestros contaminantes, en este caso digamos se tomó desde la zona digamos de donde está el municipio de Pacho y se rodeó hasta la parte digamos a donde encontramos las intercepciones. En este caso nuestros cerros que tenemos aproximadamente son 9,66 kilómetros desde la parte del centro del municipio de Pacho hacia los cerros más cercanos. Tenemos digamos el efecto Coriolis, que es algo que siempre pues afecta siempre la parte de los vientos, porque debido a la rotación misma de la Tierra se genera una fuerza que es impredecible y que no permite calcular la dirección exacta de los vientos mismos. Pues eso afecta digamos la zona de la climatología, pues no se tendría un dato específico o afecta los datos específicos de la dirección de los vientos, afectando digamos la forma de analizar y poder previsualizar de esta forma algunos cambios en la parte climatológica. La saturación, eso fue calculado mediante HMS, más adelante lo podemos visualizar más específicamente con unas gráficas. Tenemos alturas precipitables, son alturas digamos donde se encuentra el punto del rocío, de entre los 3.000 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Sublimación no poseemos en nuestra cuenca porque es el estado donde el agua pasa a ser gaseoso sin necesidad de, donde el agua congelada o lo congelado pasa a ser gaseoso sin necesidad de pasar por lo líquido. Pues allí no poseemos digamos nieves perpetuas hacia nuestra zona que puedan ser digamos que sea agua congelada y mediante el sol directo se evapore a su estado en gas. No poseemos ese tipo de dato. Aquí tenemos nuestra curva IDF. La curva IDF como tal se sacó de la máxima intensidad horaria durante el año a lo largo de del uso de la estación Negrete. Estos datos ya se calcularon con la fórmula California. Allí se halló un valor de precipitación y se despesó para sacar digamos la curva IDF como tal. Se hizo una modulación de 3 horas 180 minutos de precipitación continua y como pueden ver se hizo a varios años de retorno, a 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000 y 2000 años. Por lo general siempre determinando del tipo de obra y de la zona económica como tal, se programan años de retorno, como pueden ser a 25 o a 10 años de retorno. Pero ¿qué sucede últimamente con este tipo de previsualización? No resulta tan exacta o hay algunos cambios drásticos que no se lograrían visualizar. Entonces en este caso es mejor hacerle hasta 2000 años de retorno, esto con el fin digamos de tener una idea o evitar que se nos escape algo importante con respecto a nuestra cuenca como tal. Aquí tenemos la modulación mediante HMS. Esta es la modulación de 2 años de retorno. Allí se introdujeron las precipitaciones calculadas en la estación Negrete y aquí nos da unos datos de precipitación en milímetros, las pérdidas que se generan, el exceso, y nos genera unos caudales como tal para nuestra cuenca. Como pueden observar en la serie de minutos, pues, lógicamente no tenemos datos,
A los 30 minutos tenemos un aproximado de 25,18 milímetros de precipitación, unas pérdidas de 25,18 y continuamos así y tenemos un caudal aproximado de 29,9 metros cúbicos por segundo. Ya a las 3 horas, como se puede observar, tenemos una precipitación mucho más bajita, 2,78 milímetros, unas pérdidas de 1,82 milímetros, exceso de 0,96 milímetros y un flujo directo de 52,7 metros cúbicos por segundo, un flujo total para nuestra cuenca de 82,1 metros cúbicos por segundo. Aquí podemos ver en nuestra gráfica que tenemos la capacidad de precipitación infiltrada, es bastante la que se infiltra en nuestros suelos, la precipitación que se convierte en escorrentía como tal, y el flujo o caudal que tenemos a medida que aumenta. A medida que se genera precipitación, este va aumentando su caudal hasta llegar a un total de 82,1 metros cúbicos por segundo a sus 2 años de retorno para nuestra cuenca. Igual, así tenemos nuestra siguiente gráfica de 5 años de retorno, 25 años de retorno. Se observan, digamos, que datos similares, iguales, lógicamente con un caudal mayor, que es la única, digamos, nuestra única diferencia, algo de mucha más escorrentía en nuestra cuenca, un valor mucho más alto de escorrentía como tal, y así seguimos. Algo que cabe anotar de este tipo de octogramas es que de este valor total de 143,1 metros cúbicos por segundo, podemos utilizar, según la normatividad, un 40% para el diseño de alguna de nuestras obras de infraestructura, por ejemplo una bocatoma. Al ser, digamos, por ejemplo, los 2 años de retorno, si lo programamos así, sería un total de aproximadamente de 16 metros cúbicos que se podrían usar para alguno de nuestros proyectos, o se podría usar como un caudal de diseño. Tenemos aquí una gráfica de la irradiación solar que se genera, valores de kilowatts sobre metro cuadrado por día. Nuestra cuenca como tal está localizada en esta zona. Esta zona, un azul tipo gris, que tiene valores entre los 4 y los 4,5 kilowatts por metro cuadrado día. Entonces, tenemos valores de convergencia. Son, digamos, en nuestra cuenca se genera convergencia viva 1, porque, digamos, es una cuenca que es una zona donde, digamos, se reúnen los vientos al ser ovalada y al poseer riscos en todo su perímetro, por decirlo así, mientras que hay otra zona donde entra el aire más libremente y se corre en su dirección, la dirección que necesita. Se generan convergencias, son cambios de temperatura entre vientos cálidos y vientos fríos. Tenemos el valor de la gradiente de temperatura, que son cambios que se ejercen a que se cambie de temperatura. Tiene referencia que cada 10 grados de temperatura se generan por cada kilómetro de elevación sobre el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, como en este caso poseemos alturas desde los 1300, y si se le suma un kilómetro más a los 2300 como tal, tendríamos un cambio de 10 grados centígrados diferente. Es decir, en los 1300 tendríamos, por ejemplo, 14-15 grados centígrados. Al llegar a los entre los 1300 tenemos temperaturas de 25 o 30 grados centígrados. Al subir
los 2300 tenemos menor temperatura, bajamos a 15, 18 grados centígrados, y si subimos 3000 metros más alcanzamos ya temperaturas de 5, 8, 9 grados centígrados, y pues como se mencionaba anteriormente, allí ya se encuentra el punto de rocío de nuestra cuenca. Una vez digamos analizados todos nuestros datos, cabemos anotar que la zona más apta para digamos construir nuestra boca toma se daría entre la cota 2400 y 2600. Es allí digamos donde la velocidad de la escorrentía ha disminuido, pues ya no tenemos grandes pendientes, y donde digamos tenemos buenos caudales para aprovechamiento de este tipo de obras de infraestructura. Aparte de eso, digamos en la zona más baja, ya donde ya tenemos mayor caudal y la pendiente es un poquito más favorable, podemos construir un cabezal de descarga donde se depositen aguas negras, aguas lluvias o todo este tipo de cosas, donde la escorrentía y el agua como tal ya oxigenen este tipo de aguas negras. Como pueden ver, ahí se observa el dato de la modelación, un caudal promedio obtenido de 40 metros cúbicos por segundo, y de los cuales se pueden usar 16 metros cúbicos para nuestro diseño de la boca toma, que sería nuestra conclusión. Tenemos aquí también otros datos. Este es el diseño ya del cabezal de descarga. Otra cosa que digamos podemos analizar o concluir de este tipo de cuenca es que digamos en temporadas altas, en temperaturas altas que se generan digamos en la parte baja de nuestra cuenca, por ejemplo en los meses donde se genera radiación solar alta y grandes temperaturas, debido digamos a lo libre del área misma se generan vientos cálidos que pues en cierta forma afectan el funcionamiento normal de nuestra cuenca, y se pueden generar digamos incendios o afectaciones de tipo, ¿sí?, que cambien la zona, generan sequías o daños en los cultivos. También en estas temporadas de altas temperaturas se genera lo que es las heladas, que son grandes cambios de temperatura en las horas de la mañana. Se alcanzan temperaturas bajo cero que dañan los cultivos de nuestra zona. Bueno, siendo más, agradezco la atención prestada y los dejo con un video de la modelación del cuenca Batán. Sí,